Hello everyone, my name is Laisaray Sandoval Ocampo. I am 17 years old. I am a student eh, of licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD. I'm from Santander and I live in Piedecuesta. So I'm going to share my screen for do an explanation in Spanish. Okay. Bueno, el reto en el que nos enfrentábamos en el ejercicio número 1 del curso de pensamiento lógico matemático era realizar una tabla de verdad y la traducción de una proposición compuesta en lenguaje simbólico. Entonces, en mi caso escogí el ejercicio C. Allí se nos daban 3 proposiciones sobre el acoso laboral y se nos brindaba el lenguaje simbólico de estas 3 proposiciones simples. Ya se elaboraba una proposición compuesta mediante conectores lógicos. Entonces, para poder realizar la traducción al lenguaje natural, em, nos ayudamos de la siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos nuestra imagen de lenguaje natural, símbolo, nombre en pensamiento matemático. Entonces, vemos que aquí tenemos un bicondicional, una conjunción y una negación. Ya teniendo esto en cuenta, pues vemos la traducción sería: el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Sí, y solo si las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad y las denuncias de acoso laboral no se les brinda la debida atención. Bueno, entonces ya teniendo este argumento, vamos a validarlo mediante una tabla de verdad. Teniendo aquí el lenguaje simbólico, lo primero que vamos a hacer para realizar nuestra tabla de verdad es eh, tener en cuenta cuántas filas vamos a realizar en nuestra tabla. Para esto tenemos la fórmula que es una potencia n a la 2, n siendo el número de de proposiciones que tenemos. En este caso son 3 proposiciones. Entonces, el orden de una tabla de verdad es la siguiente. Primero van las proposiciones simples, que en este caso son P, Q y R, después la negación, después lo que va entre paréntesis y por último la proposición compuesta. Entonces, para ordenar los valores de verdad en las proposiciones simples, vamos a dividir nuestra tabla. Entonces, aquí van a ser 4 verdaderas y 4 falsas. A la siguiente vamos a dividirla, vamos a dividir también pues la mitad de esa mitad. Entonces nos quedaría 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente con las proposiciones simples. Ahora, la negación. La negación vamos a tener unas reglas para la negación, que es estas. Una proposición es verdadera si es falsa. Entonces, esto nos quiere decir que para la negación va a ser todo lo contrario. Entonces, si en la proposición R normal sin negación tenemos un valor de verdad, en la negación va a ser falsa. Y si tenemos un valor falso, va a ser verdadero. Ahora continuamos con lo que va entre paréntesis. Entonces, hacemos uso de la conjunción y de sus reglas. Entonces aquí tenemos la fórmula haciendo pues el uso de estas reglas. Y por último, vamos a usar la regla de la bicondicional. Entonces acá la tenemos. Que la bicondicional dice es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas. Entonces aquí vemos como acá que son falso verdadero, entonces da falso. Y acá en la fila 3 vemos como verdadero verdadero nos da verdadero.
Entonces, ya teniendo nuestra tabla manual, la manera en la que la vamos a comprobar si nos quedó bien o nos quedó mal es usando un simulador que nos brinda la UNA. Entonces, al colocar el lenguaje simbólico allí en el simulador, nos va a dar el siguiente resultado y lo comparamos con nuestra tabla manual. Entonces, al tener este resultado, vamos a determinar qué clase, qué tipo de tabla es nuestra tabla de verdad. Entonces, vemos que es una contingencia porque tenemos tanto valores de falsedad como valores de verdad. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, definimos qué tipo de tabla era y los valores de verdad y de falsedad y el tipo de conectores lógicos que tiene este ejercicio. Y de esta manera completamos el ejercicio 1. Muchas gracias.